Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo enviándome un correo electrónico a la dirección eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, hoy vamos a hacer un capítulo hablando de mercados emergentes y qué cantidad de asignación debemos de tener a esta clase de activos. He recibido bastantes preguntas sobre este tema. Considero oportuno hacer un capítulo especial. Bueno, como hablamos, ¿cuánto tener en mercados emergentes? Bueno, pues vamos con ello. Hasta hace pocos meses las economías emergentes habían desaparecido del radar, después de la peor década para las rentabilidades de los mercados de dichas economías, desde que se tienen registros, en la década de 1930. Hoy por hoy, como esperábamos, los inversores están volviendo atraídos por los valores interesantes, tanto de las acciones como de las divisas de la esfera emergente, con las valoraciones de otras regiones en máximos. Bueno, como he dicho al principio, estoy recibiendo consultas sobre los mercados emergentes, sobre ¿perdurará este regreso? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serán los mercados emergentes que mejor rendirán? Y sobre todo, ¿cuánto invertir? Esto es lo que vamos a dar un poquito de luz sobre este tema con argumentos. Bueno, sobre todo, ¿es buen momento? Bueno, pues la respuesta en pocas palabras es que hay muchas razones para esperar que este regreso de los mercados emergentes perdure en los próximos 5 a 10 años. Las cuatro principales razones son: algunas economías emergentes están prosperando y protagonizando historias de éxito en sus fábricas, al estilo de antaño. La reactivación actual de los precios de las materias primas es una buena señal para numerosos mercados emergentes que dependen de las exportaciones de dichas materias. Ante la escasez de recursos para sufragar la pandemia, numerosos gobiernos del mundo emergente se han visto obligados a llevar a cabo dolorosas reformas económicas, que es probable que aceleren el crecimiento en los próximos años. Y por último, la pandemia también está acelerando la revolución digital. Y uno de los aspectos menos comprendidos de esta revolución es que está produciendo incluso mucho más rápidamente en la esfera emergente que en la desarrollada. En cuanto a dónde invertir, la respuesta sencilla es los mercados mejor posicionados para prosperar a partir de una o más de las cuatro tendencias indicadas. El auge de las economías emergentes como manufacturera de exportaciones se concentra en Asia sudoriental y Europa oriental, como Vietnam y Polonia a la cabeza. Los mercados que ya están viéndose impulsados por la reactivación de los precios de las materias primas son, entre otros, exportadores diversificados como Brasil, exportadores de petróleo y metales como Rusia y exportadores de metales críticos para los programas de electrificación verde como Chile. Las reformas inspiradas por la pandemia son generalizadas, pero quizás las más drásticas sean las acometidas en Indonesia e India. Lo más sorprendente es que la revolución digital está asistiendo a la aparición de nuevas variantes regionales de los gigantes tecnológicos de China y Estados Unidos en todas las zonas emergentes, América Latina, África y Asia Oriental. Este momento, al final, resultaba del todo previsible. En la última década, los inversores solo tenían ojos para dos países, Estados Unidos y China, y un sector, el tecnológico. Bueno, pues sin embargo, los temas candentes de una década rara vez siguen siendo de actualidad en la siguiente. Es decir, lo que ha funcionado bien en el pasado no necesariamente tiene por qué funcionar en el futuro. Perdón, seguimos, porque pensaba que no se estaba grabando y que estaba hablando solo, pero sí se está grabando.
Bueno, tras una década con rentabilidades de los mercados emergentes en mínimos históricos, la brecha entre las valoraciones de la esfera emergente y Estados Unidos nunca ha sido mayor. Ante las perspectivas de mayor crecimiento de las economías emergentes con respecto a Estados Unidos, es posible que estos extremos regresen a una situación de equilibrio. La percepción acerca de los mercados emergentes ha cambiado tan rápidamente que la pregunta que nos llega muy a menudo es ¿cuánto invertir en mercados emergentes? Bueno, pues aquí lo que vamos a analizar son 3 enfoques clave utilizados para responder a esta pregunta y concluir que una cartera de renta variable global ideal incluiría una asignación de activos a mercados emergentes de al menos el 13%, pero quizás sea bastante más. Y ahora vamos a ver un poco los motivos. Como decía, a continuación comparamos esta cartera ideal con diversas fuentes de información sobre cuánto invierten actualmente en acciones de mercados emergentes inversores de todo el mundo. Y hay estudios y estadísticas que hoy por hoy la asignación de activos es de entre un 6 y el 8%, claramente bastante inferior. Numerosos inversores están poniendo sobre la mesa en el momento en que las rentabilidades han empezado a repuntar y, como creemos, los fundamentales económicos sugieren que la reactivación promete. Ahora vamos a ver 3 estrategias bastante racionales de asignación a mercados emergentes. Bueno, desde que los países comenzaron a abrirse a los flujos globales de capitales en las décadas de 1970 y 80, los estudios demuestran que la mayoría de las personas han seguido mostrándose no solamente recelosas ante la idea de invertir en el extranjero, sino también en una medida no justificada por los riesgos. Bueno, al final, Levy y Sarnat en 1970 fueron los primeros en identificar el sesgo nacional, que lleva a la mayoría de los inversores a mantener una proporción elevada de acciones de sus países. Es decir, muchas veces, si hablamos aquí del ámbito español, tendemos a invertir en lo que tenemos más cercano, pues lo clásico, acciones de Telefónica, acciones de Iberdrola, acciones de bancos, etcétera, cuando muchas veces el universo está muy globalizado y el crecimiento económico en el mundo pues muchas veces no viene del país que nosotros nos encontramos, sino del resto del mundo. Bueno, primera estrategia, pues una ponderación según el Producto Interior Bruto, según el PIB. Bueno, un enfoque recomendado a los inversores para asignar dinero a mercados bursátiles extranjeros según la proporción de cada país en el PIB global, pues dicho nivel debería plasmar aproximadamente su importancia económica relativa. En la actualidad, los 27 países del MSCI Emerging Market suponen el 39% del PIB, cuando, por ejemplo, en 1990 esto suponía un 15%. En 1995 pasó a un 20%, luego estuvo unos años rondando el 20%, y a partir del año 2000 en adelante ha pasado del 20% al 39%, es decir, una subida muy relevante. Incluso si aplicamos una corrección por un menor número de acciones de mercados emergentes en libre circulación y una dilución mayor, un enfoque de ponderación ajustado por el PIB sigue sugiriendo que los inversores globales en acciones deberían destinar el 26% de sus carteras a mercados emergentes. Si aplicamos un ajuste por el hecho de que numerosos inversores mantienen exposición indirecta a la esfera emergente a través de compañías de mercados desarrollados que obtienen sus ingresos en sus homólogos emergentes, así como una exposición indirecta a los desarrollados a través de compañías de mercados emergentes con ingresos procedentes de países desarrollados. La asignación real a mercados emergentes sigue siendo considerable, del entorno del 17%. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que muchas veces hay compañías que cotizan en mercados, como puede ser europeos o de Estados Unidos, que muchas de sus ventas proceden de mercados emergentes. Bueno, pues lo que hacen los estudios estadísticos es quitar esos ingresos y de ahí pasaría a un 17%. Bueno, aquí también hay otro estudio que dice que, para que veamos un poco, el peso del PIB de los mercados emergentes en el PIB global es del 39%. Bueno, si a esto le quitamos el efecto de las acciones de libre circulación y dilución, que aproximadamente es una tercera parte, nos vamos al 13%. Si a su vez
que nos sale un 26%. Si a su vez de ahí quitamos aproximadamente la exposición a mercados emergentes que ya tiene el índice MSCI World, que es aproximadamente un 11,3%, pues nos da una cifra del 15%. Es una cifra, bueno, en la que ya nos podemos hacer una idea de la cantidad a invertir en mercados emergentes. Bueno, segunda opción, cuota de mercado. Un segundo enfoque básico se basa en la cuota de capitalización del mercado global. En la actualidad, los mercados emergentes presentan una cuota del 26% de la capitalización del mercado global, por encima del 19% que tenían en el año 2009, es decir, hace prácticamente 11 años. Cabe destacar que esta proporción sigue siendo menor que la de los mercados emergentes sobre el PIB global, que como hemos dicho antes, es del 39%. Bueno, se espera que con el tiempo la capitalización del mercado global de los mercados emergentes aumente y puede llevar a converger con su proporción del PIB, a medida que el incremento de los ingresos brinde a cada vez más gente los medios y la necesidad de invertir en acciones mediante fondos de pensiones, pólizas de seguros y demás productos financieros cada vez más sofisticados. Una variante común de este enfoque emplea la ponderación de los mercados emergentes en el índice MSCI World. MSCI World aplica filtros para ajustar las ponderaciones según las dimensiones de las compañías y los países, las acciones en libre circulación y la liquidez. Estos filtros suelen aplicar una corrección por el relativo subdesarrollo de los sistemas financieros de los mercados emergentes, sitúan el peso de los mercados emergentes del MSCI World en el 13%. Esta proporción ha subido, para que nos hagamos una idea, desde el 1% de 1988 hasta el 13% actual. Y por las mismas razones que he indicado más arriba, creemos que seguirá aumentando en los próximos años. Ahora vamos a hacer una comparativa de cómo pondera los diferentes países en el índice MSCI World. Por ejemplo, Estados Unidos pondera un 57%, Japón un 6,8%, Reino Unido un 3,8%, Francia un 3%, Canadá 2,7%, Suiza un 2,6%, Alemania 2,5%, Australia 1,9%, Países Bajos 1%, otros mercados desarrollados 5,2% y mercados emergentes 13,3%. Como veamos incluso en el MSCI World, bueno, pues España no aparece dentro de la ponderación de otros mercados desarrollados, que es un 5,2%. Bueno, otro estudio más estadístico también para calcular un poco la asignación a mercados emergentes puede ser la variancia media. Bueno, esta estrategia de asignación básica se basa en la variancia media, también conocida como la teoría moderna de carteras, o rentabilidad barra riesgo máximo. Este enfoque calcula la ponderación de activos que maximiza la rentabilidad esperada con respecto a cada activo de una cartera, dada la tolerancia de la inversión a la variancia o al riesgo. Bueno, empleando datos mensuales desde 1988, en el que el índice MSCI introduzco su índice de mercados emergentes y partiendo de una cartera plenamente asignada a acciones de mercados desarrollados, y analizando las rentabilidades mensuales y la volatilidad de los índices, se concluye que la cartera de renta variable óptima habría asignado un 27% a mercados emergentes y un 73% a mercados desarrollados. Bueno, una objeción básica a esta conclusión es que las rentabilidades esperadas de los mercados emergentes son exageradas si se emplean datos que se remontan a 1988, pues este periodo se consideró en general muy favorable para las acciones de mercados emergentes. Bueno, actualmente hay muchos estudios que dicen que no están de acuerdo tampoco en este término, porque este periodo incluyó crisis en los mercados emergentes de México a Rusia, pasando por Asia Sudoriental, además del periodo posterior a la crisis financiera global, lo cual en conjunto lastró gravemente la rentabilidad de las acciones de los mercados emergentes. No obstante, para probar en mayor medida esta conclusión, se utiliza una serie global del Financial Data de acciones de mercados emergentes que se remonta a 1925 y sorprendentemente se mostró que durante el periodo histórico más amplio la asignación óptima a renta variable de mercados emergentes fue incluso mayor y aquí habla del 37%. Bueno, en resumidas cuentas, un análisis de estos tres enfoques estándar hacia la asignación a mercados emergentes sugiere que los inversores de renta variable deberían de tener entre un 13% y el 39% de su cartera a la esfera
emergente. Bueno, al final la pregunta es, bueno, ¿cuánto destinan realmente los inversores a mercados emergentes? Es decir, el inversor global mundial, ¿cuánto está designando? Pues bueno, hay numerosas fuentes de información sobre los volúmenes asignados por los inversores globales a renta variable de mercados emergentes. Sin embargo, sea cual fuere la que utilicemos, comprobamos que las acciones actuales representan una pequeña parte de las carteras, en conjunto aproximadamente entre el 6 y el 8%. Bueno, esta base de datos, que abarca aproximadamente 346 fondos de renta variable global, sugiere que el fondo mediano cuenta solo con un 6,4% de activos asignados a mercados emergentes. Bueno, Morningstar, que comunica datos de asignación de activos, arroja una situación similar. El fondo mediano presenta una asignación del 7% a renta variable de mercados emergentes. Bueno, hay otras cifras como puede ser Basement, que agregan posiciones comunicadas de 1.400 fondos de renta variable global, sugieren que la asignación del fondo global mediano a renta variable de mercados emergentes es del 8,3%. Claramente, este intervalo entre el 6 y el 8% es significativamente inferior a lo que cualquier teoría práctica podría sugerir, incluidos el 39% indicado por la ponderación en el PIB, del 13 al 17% de la ponderación de mercado o del 27 al 37% que sugiere la teoría moderna de carteras. Bueno, en resumen, como podría parecer, pues que la mayoría de las carteras de renta variable global, con independencia de su nivel de sofisticación, siguen presentando un sesgo nacional, lo que hemos hablado antes. Muchas veces invertimos en lo que tenemos más cercano y muchas veces no es lo más aconsejable, sobre todo alguien que, por ejemplo, vive en España, que España es una parte del mundo, bueno, pues bastante minúscula. Bueno, pues como decía, estos inversores llevan décadas perdiéndose oportunidad de obtener rentabilidades ajustadas por el riesgo algo más altas, por asignar a renta variable internacional niveles demasiado bajos de sus carteras. Bueno, se cree que las asignaciones a la esfera emergente siguen siendo demasiado bajas. El análisis anterior sugiere que la asignación típica a mercados emergentes es como mucho el 10% y puede que hasta una sexta parte de lo que se recomendaría en un enfoque racional. Es muy probable que con el tiempo se identifique la gran paradoja de los inversores globales avezados que rehuyen de los mercados lejanos. Según los mercados emergentes continúan ganando peso en el PIB global y la capitalización de mercado global, así como avanzando en profundidad financiera y sofisticación, ganarán en atractivo según los modelos de asignación más importantes. Esta brecha entre oportunidad y asignación, bueno, parece especialmente profunda en la actualidad, un momento en el que ya ha comenzado el regreso de los mercados emergentes y los fundamentales económicos arrojan numerosas razones para creer que podría perdurar. Para quienes se preguntan de dónde procederá el crecimiento de los mercados emergentes, las posibilidades parten de las manufacturas, los precios de las materias primas, las reformas económicas y el auge de nuevos sectores y compañías importantes de servicio de Internet fuera de China. Bueno, y por último, este informe considera que la respuesta lógica a cuánto invertir en mercados emergentes es más, por diversidad de razones fundamentales y estructurales. Esta respuesta rara vez ha sido más cierta que en la actualidad, máxime cuando, por ejemplo, el mercado estadounidense ahora mismo está en máximos históricos y lleva como unos 10-11 años subiendo de manera ininterrumpida. Bueno, y ahora vamos un poco a la parte práctica, es decir, ¿qué fondos son recomendables para invertir en mercados emergentes? Bueno, yo os he traído un abanico de varios fondos, creo que son aproximadamente 6 o 7, bueno, aunque al final, como yo muchas veces digo, es que fondos para invertir, al final es que hay más fondos que clientes, porque podemos encontrarnos con una amalgama tan grande de fondos a invertir que supera cualquier, con lo cual siempre, bueno, pues hay que hacer una selección mínima razonable y poder coger dentro de este abanico pues los mejores y sobre todo el mundo emergente, no solo una parte. Bueno, empezamos por el primero, que es el JP Morgan Emerging Market Equity Fund. Este fondo, en la actualidad, si hablamos de cómo está por regiones, tiene un 10,26% en Iberoamérica,
un 4,52% de Europa, aunque bueno, tiene Europa emergente un 1,25%, aquí meten a África con un 1,66% y algo de zona euro con un 1,61% y la parte más importante, como casi todos los fondos, la tienen en Asia, que tiene un 82,34%. En concreto tiene Asia desarrollada un 25% y Asia emergente un 56%. Bueno, dentro de las principales posiciones, pues tenemos Taiwan Semiconductores con un 5%, Tencent Holding 4,52%, Samsung Electronics 4,21%, Meituan Dianping 3,28%, Alibaba 2,95%, Epan System 2,41%. El siguiente fondo, que ya es un poco más concreto, también es de la gestora JP Morgan, pero ya más en concreto de Asia-Pacífico, pues en este caso tiene, si hablamos por regiones, pues tiene el 99,4% en Asia, del cual tiene 13,53% en Australia, en Asia desarrollada 31% y en Asia emergente 53,94%. Muchos de los fondos, muchas de las acciones que hay en este fondo también están en el anterior, pero bueno, no son réplicas exactas porque son diferentes gestores que muchas veces pues beben de los mismos analistas. Taiwan Semiconductores está dentro de las primeras posiciones. Quizás por lo que puedo ver es un fondo algo más concentrado que el anterior. Por ejemplo, las primeras posiciones tiene un 7,78% en Taiwan Semiconductores, 7,46% en Tencent, Samsung también 7%, Alibaba 6,77%, Aya, que es una empresa de seguros asiática, del 2,22%. En fin, son similares, pero se pueden complementar perfectamente porque uno coge el primero coge un poco más la parte de Iberoamérica y el otro coge un poco más la parte de Asia. Un tercer fondo también dentro de la gestora de JP Morgan, que es el Greater China. También, bueno, ya el nombre lo dice, Greater China, pues tiene 94% a la región asiática, con un 27,47% a Asia desarrollada y un 66,79% a Asia emergente. Lo mismo, similares acciones, aunque no exactas. ¿Vale? Tencent Holding 9%, Taiwan Semiconductores 9%, Alibaba 8%, Meituan Dianping 4,02%, Hong Kong Exchange 2,58% y diferentes acciones. Bueno, pues este ya está un poco más centrado en todo lo que es el tema de Asia. Bueno, un cuarto fondo, que es el Carmignac Emerging Discovery. Este fondo lo he traído, bueno, a mi modo de ver, es un fondo interesante porque invierte dentro del mundo emergente, pero dentro del mundo emergente de los mercados frontera, que se suelen llamar, que son los mercados que están en una posición todavía menos desarrollada y que en teoría tienen más posibilidades de desarrollo. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, dentro de las regiones tiene a Asia emergente 48%, cuando Asia desarrollada tiene un 20%. Bien, es un fondo, como digo, dentro de mercados frontera a mercados emergentes, pero menos desarrollados. Vale, dentro de las mayores posiciones, bueno, pues tiene un 4,70% en Alupar Investment, Aramex 4%, President Chain Store Corporation 3,84%, China Communication 3,66% y diferentes acciones. Vietnam Dairy Productos JSC 3,26%, es un fondo bastante concentrado, tiene 41 posiciones en cartera y entiendo que es una opción bastante interesante de exposición a mercados emergentes, como digo, a mercados fronteras. Este fondo es cierto, en los últimos años no se ha comportado razonablemente bien, aunque tiene buenos gestores dentro del fondo, y lo traemos un poco por eso, porque al no haberse comportado demasiado bien en los últimos años, entiendo que tiene más posibilidades de desarrollo en cuanto a rentabilidad futura. Bueno, otro fondo también interesante que abarca todo el espectro global emergente, que es el M&G Global Emerging Market. En este caso, la exposición por regiones, estamos hablando que Europa tiene un 21%, de los cuales tenemos un
9,36% a Europa emergente, 7,27% a África, 61% a Asia, de los cuales Asia desarrollada 24% y Asia emergente 37%. También un fondo interesante, gestores muy buenos, con capacidad demostrada. Es verdad que en los últimos años los mercados emergentes no han terminado de repuntar y por eso también entiendo que puede ser una buena opción dentro de coger el universo emergente global y ya no solo la parte de Asia. Bueno, otro fondo también interesante que es el Brandes Emerging Market Value Fund. Este fondo es un poco lo mismo que los anteriores, es decir, últimos años rentabilidades no muy buenas y los gestores siguen siendo los mismos. Bueno, pues por eso lo traemos también un poco. Desglose por regiones, 23% a América, de los cuales 21% a Iberoamérica. Como vemos aquí tiene un sesgo un poquito más hacia Iberoamérica. Europa 10%, de los cuales Europa emergente 6,79% y África 1,24%. Asia 65%, si nos fijamos que la mayor parte de los fondos de mercado de emergentes tienen exposición la mayor exposición la tienen a Asia, aunque bueno, muchos también en Iberoamérica y este es uno de ellos, tienen exposición también elevada. Asia desarrollada 26% y Asia emergente 39%. Bueno, aquí hay algunas acciones que ya aparecen en los diferentes fondos, que es Alibaba, Taiwan Semiconductores, Samsung Electronic, Cemex, que es compañía de cementos mexicana, que como digo, bueno, pues este fondo al tener un 21% de exposición a Iberoamérica, pues tiene varias compañías en ese sector. Otro fondo también interesante que es el Robeco Emerging Star Equity. Este fondo, dentro de ser un fondo de mercados emergentes, es un fondo conservo bastante conservador. Rentabilidades un poquito más aplanadas que el resto, con lo cual en una cartera que queremos tener de mercados emergentes es un fondo interesante porque para lo bueno y para lo malo es un fondo bastante conservador y bastante tranquilo que aplana normalmente la volatilidad de las carteras. Es un fondo que también, desde mi punto de vista, interesante. Si hablamos por regiones, tenemos un 5,47% a Iberoamérica, un 14% a Europa, de los cuales Europa emergente tiene un 8,39%. Bueno, aquí en los informes África lo meten dentro de Europa con un 2,59% y Asia un 79%, de los cuales Asia desarrollada 35% y Asia emergente 43%. Si podemos ir observando los diferentes fondos, la mayoría de ellos tienen más exposición a la parte de Asia emergente que a la parte de Asia desarrollada. Bueno, como vemos también en las principales posiciones, hay algunas posiciones que están en los diferentes fondos, como pueden ser Taiwan Semiconductores, Samsung Electronic, Hyundai Motor. Hyundai no aparecía, pero en este fondo sí que la tiene, Naspers, Vipshop Holding, en fin. Número total de acciones en cartera 53, es un fondo que también está bastante diversificado y nos aporta ese sesgo de conservadurismo en la cartera. Bueno, otro fondo también muy interesante que es el Templeton Emerging Market Pequeñas Compañías. Es un fondo que invierte en mercados emergentes, pero dentro del abanico de pequeñas compañías. Un fondo muy interesante y con una ponderación adecuada en cartera siempre lo deberíamos de tener. Si hablamos de desglose por regiones, tenemos un 8,57% a Iberoamérica, la parte de Europa pesa un 10%, de los cuales tenemos un 4,13% en Europa emergente, 0,92% en África y un 2,82% en Oriente Medio. La parte de Asia, como todos, 80%, Asia desarrollada 37% y Asia emergente 42%. Bueno, diferentes compañías, muchas de ellas al ser pequeñas son prácticamente muy poco conocidas por la comunidad inversora. Bueno, otro fondo que traemos aquí también para invertir en mercados emergentes, que es el Morgan Stanley Asia Opportunity. Bueno, este fondo ha tenido un comportamiento espectacular en los últimos años, buenísimo. Bueno, está gestionado por Christian Hughes, es un fondo muy recomendable. Bueno, el gestor es muy bueno. Es verdad que, bueno, cuando un fondo sube en exceso, a mí siempre me gusta ir con cierta prudencia a la hora de asignar capital, pero es un fondo extraordinario, sobre todo por el gestor que
lo lleva. Bueno, aquí el desglose por regiones, poco que añadir porque es 100% en Asia, al ser un Asia Opportunity, lo más relevante, Asia desarrollada 16% y Asia emergente 83%. Es decir, muchas compañías pues un poco olvidadas dentro del mundo asiático. Si vemos en las mayores posiciones, aquí sí que hay poca divergencia con el resto de fondos que hemos hablado antes. Meituan Dianping sí que es la primera posición con un 9%, pero el resto son compañías, bueno, pues poco, quizás por lo que veo, Tencent Holding o Tal Education, que también Taiwan Semiconductores también aparece, Alibaba con un 4%, fondo también muy interesante. Bueno, otro fondo que también traigo aquí, que es el Fidelity China Consumer. Es un fondo que, como ya el nombre lo dice, está enfocado al consumo interno de China. Hay también un fondo interesante con rentabilidades también en los últimos años muy buenas y se prevé que lo mejor en este fondo pues está por llegar. Bueno, desglose por regiones, poco que añadir, ya que como es un fondo de China Consumer, pues todo es China, todo es Asia. Por añadir un poco, Asia desarrollada 9% y Asia emergente 86%. Es decir, casi todo está en la parte emergente. También un fondo a tener en cuenta porque se prevé que el consumo dentro de China, independientemente de lo que ha crecido, las posibilidades de crecer en los próximos 5 o 10 años son muy importantes, porque hay mucha gente que todavía está en la clase muy baja. Incluso el gobierno chino tiene las expectativas y la previsión de cada vez que haya más clase media en China, con lo cual, bueno, pues acelere el consumo interno. Bueno, otro fondo que también traigo aquí muy interesante desde mi punto de vista, que es el Mirae Great Consumer Equity Fund, que es un fondo de una gestora pequeñita, que es Mirae, asiática, que lo hace bastante bien, no tienen excesivos activos en cartera, bueno, es una boutique y bueno, las rentabilidades en este caso también son muy buenas, un fondo muy interesante al ser una gestora pequeñita y boutique. Bueno, desglose por regiones, poco que añadir, porque en este caso Asia representa el 100%, como el nombre indica. Por lo más interesante, que pasa un poco igual que en el resto, Asia desarrollada 15% y Asia emergente 84%. La mayor posición es Tencent Holding, el resto JD, bueno, por añadir un poco, y el resto de posiciones pues no son muy conocidas, pero como digo, un fondo muy interesante al ser una gestora pequeñita y gestores muy buenos. Bueno, y por último, traigo un fondo que aunque tiene el aspecto de, digamos, renta variable global, por ser el gestor que es y el sesgo que tiene a este fondo, pues lo he traído, que es el Sectan Autor de Mon, es de la gestora Amiral, y bueno, este fondo principalmente está capitaneado por el presidente y dueño de la gestora, que es François Badelon. François Badelon en los últimos años, no recuerdo si fue hace 2 o 3 años, él vivía en Francia y directamente se cambió la residencia y se fue a vivir a Hong Kong, porque entendía que allí las oportunidades que había para invertir eran enormes y se ha ido directamente a vivir allí. Lo traigo un poco por eso, aunque bueno, aquí dentro de la asignación por regiones tiene un 53% a Asia, luego tiene un 33% en Europa, zona euro 28%, bueno, al ser un gestor francés, pues sí que sigue manteniendo con pequeñas compañías francesas en cartera, y bueno, esa es la parte un poco que diferente al resto de fondos, pero por eso lo traigo un poco como última opción, una opción muy interesante y yo siempre lo valoraría y lo tendría muy en cuenta por el sesgo que tiene el principal gestor a invertir en mercados asiáticos. Y bueno, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como divulgación y un enfoque un poco más amplio y global a la hora de invertir. Y bueno, pues sin más, me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iVoox. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.